parte un análisis del trabajo que se viene desarrollando en Colombia. Es un seguimiento muy detallado. Quiero aclarar que yo también he tenido acceso a información privilegiada de la computadora del terrorista Raúl Reyes, parte de las FARC colombiana, que fue ultimado en un operativo del ejército colombiano años atrás en territorio ecuatoriano y que recordarán ustedes en la época de Rafael Correa y Uribe Vélez llevaron una crisis diplomática que casi se convirtió en un conflicto militar. Lo cierto es que en esa computadora, una de las muchas que fueron incautadas, se encontró información precisa de cómo las FARC ha venido desde aquella época y mucho antes desarrollando nexos con el terrorismo islámico. Por favor, yo les invito a que vean, por favor, el informe periodístico en el cual Juan Carlos Buitrago, quien es general retirado del ejército colombiano, se infiltró en estos grupos terroristas islámicos en Colombia. Él fue un agente de inteligencia y contrainteligencia de Colombia y que tiene valiosísima información que presentar. Por favor, también presten atención, como un complemento, y con todo respeto lo digo, por favor, he tomado el material de Yohir Ackerman, paisano judío en Colombia, que también hizo una investigación muy detallada sobre la influencia del terrorismo islámico en tierras colombianas. Si usted es colombiano, esto le interesa y por favor tenga la bondad de compartirlo. No se lo pierda. Es una investigación muy prolija, muy detallada, que deja ver cómo el narcotráfico colombiano y boliviano, además de la antidemocracia que pregona Nicolás Maduro desde Venezuela, se han abrazado y se han agarrado a besos con el terrorismo islámico. Una mezcla por demás explosiva. Tenga la bondad de compartir con nosotros este video. Cuando aparecieron 3 árabes en Texas, en Estados Unidos, que no hablaban ni jota de español, con cédulas y pasaportes colombianos. Los capturaron y acá se abrió una investigación que llegó hasta el Ecuador. Las alertas no han parado desde entonces. Un general retirado que infiltra esas células terroristas que vienen de Oriente Medio confirmó que no solo están en Colombia, sino que financian las causas terroristas islámicas. Durante 4 años, la nena Arrázola indagó sobre esta red agazapada y silenciosa que ya está alojada en Colombia. En Colombia encontramos presencia de células de Hezbollah, por un lado, instaladas en la costa atlántica, particularmente en Barranquilla, Cartagena y Maicao, pero también en Bogotá y en algunos municipios periféricos de Cundinamarca, también en Cali, por ejemplo, en Medellín. Y cuando hablamos de células integrantes de Hezbollah, estamos hablando de personas con un perfil muy bajo, que cumplen actividades comerciales, que trabajan en ONGs, en universidades, que están vinculadas con los centros culturales islámicos, por ejemplo. En Colombia tiene cerca de 13. Juan Carlos Buitrago, general retirado de la policía, habla con certeza y contundencia. Tiene por qué saber cada palabra que dice, porque por años se infiltró a una de las células que se han instalado en Colombia y en América Latina, bajo distintos ropajes y fachadas. Maicao y Colón son consideradas, y Belice, son consideradas las mecas de asentamiento de comunidades islámicas, de tendencia chií especialmente, desde donde se realizan operaciones de todo tipo, de lavado de dinero, de comercio ilícito, de tráfico de drogas, de armas, todo para monetizarse en el propósito de financiar la causa. Buitrago fue durante toda su carrera en la policía agente y analista de inteligencia y contrainteligencia de Colombia, y conoció de primera mano las intimidades y secretos de narcos, paramilitares y guerrilleros. Estuvo en los diálogos con la FARC en Cuba, y además por sus manos pasaron los millones de archivos encriptados de la guerrilla y supo de los alcances del terrorismo internacional, porque siempre estuvo muy cerca de agencias especializadas de seguridad en el mundo. Inclusive con la Fiscalía General de la Nación, que nos llevaron a identificar estos grupos terroristas con origen islámico en territorio colombiano, en la región y en Latinoamérica. Y es que la investigación viene casi desde 2005 y 2006. Según estos correos que estaban en el computador de Raúl Reyes, jefe guerrillero muerto en un bombardeo, sería evidente la relación de las FARC con organizaciones de Palestina y Líbano. En estos documentos le informan a Raúl Reyes sobre la visita al Medio Oriente y las reuniones con el Frente Popular para la Liberación de Palestina, donde se acordó la visita del guerrillero a Siria y la presencia de un miembro de ese movimiento en los campamentos de la FARC.
En este otro correo se notifica del vínculo entre el régimen venezolano con Palestina. La presencia de estos grupos en Colombia y en Latinoamérica ha llegado y se ha asentado y acentuado, digamos, en nuestro territorio a través de diferentes modalidades. Primero, a través de movimientos migratorios. Dos, a través de oleadas o bonanzas comerciantes. Tres, a través del comercio ilegal, a través del tráfico de drogas, del tráfico de armas y de otras actividades ilícitas. Buitrago los conoce bien y conoce sus rutas y también de la dificultad que entraña dejarlos en evidencia. Pero ya sabe que el rastro que van dejando pasa por el Caribe colombiano. Tienen toda la logística, la posibilidad y las conexiones de obtener, por ejemplo, pasaportes, en este caso venezolanos. Muchos de ellos, a partir de la instauración del régimen en Venezuela, con la estrecha cooperación en términos de defensa, de inteligencia, económicos, agropecuarios, que se han generado entre Irán, por ejemplo, y Venezuela, pues esto ha sido una compuerta que se ha abierto para estos grupos terroristas, para Hezbollah particularmente, que se ha instalado en la región de manera importante. Y muchos de ellos tienen doble nacionalidad o tienen doble pasaporte, pasaporte venezolano y pasaporte libanés, o pasaporte venezolano y pasaporte colombiano. Y hasta ubica mezquitas, ONGs o centros de pensamiento que han ido reclutando y llevando gente. ISIS reclutando a través de internet mujeres que las convierten al islamismo y luego se las llevan a los lugares donde ellos están asentados o donde ya han conquistado territorios para tenerlas como mujer y como esclavas. En Colombia tuvimos un par de casos. ¿Cómo? De Córdoba y Cesar. Han sido muchos los jóvenes colombianos que han salido a través de ONGs, de estas organizaciones sociales, de causas pro-palestinas, pro-iraníes, pero también a través de los centros culturales islámicos. Tuvimos que uno de los administradores de uno de los centros culturales islámicos, uno de los más importantes en Bogotá, ubicado creo que por Quinta Paredes, fue investigado en algunas oportunidades. Los supuestos terroristas están presos y Colombia quedó desde entonces instalada en los radares como posible núcleo del terrorismo islámico. Hijos de libaneses, nacidos en Colombia, en Cartagena. Entonces son colombianos. ¿Y qué certeza hay de que son nacidos en Cartagena? Ahí está el registro civil de nacimiento. De las playas cienagueras y de la casa de Eduardo Noguera Dangond volamos a Bogotá, a las oficinas cerradas de Migración Colombia. Era el gobierno de Iván Duque y el director era Juan Francisco Espinosa. Era necesario preguntar por qué 3 pasaportes, 3 cédulas expedidas en Colombia, aparecieron en manos de 3 tipos que luego fueron detenidos y acusados. Y logramos determinar que en efecto se está produciendo un hecho asociado a la expedición irregular de registros civiles en Colombia que terminan en obtención de documentos legítimos colombianos, es decir, el papel es legítimo, el documento es legítimo, pero su obtención fue fraudulenta. En su propia oficina y con el chaleco oficial nos fue mostrando la ruta y lo que eso significaría para un país como este, lleno de alarmas rojas. En este caso, los señores vienen de Siria. ¿De Siria llegan a dónde? Ecuador. ¿Y en qué momento ellos les dan el pasaporte? Se los entregan presuntamente en Ecuador, el físico, el papel. Y ya ahí le dicen, bueno, aquí usted va a iniciar a viajar ya en su nueva identidad como colombiano. Aquí está su pasaporte. Cuando revisas ese pasaporte, esa libreta es original. El papel es original, todo está bien. Lo que pasa es que el proceso de obtención del pasaporte es irregular. ¿Cuánto vale esto? Esto arranca en los $1.500. Personas que necesitan una historia mucho más completa. Entonces necesitan, además del pasaporte, por ejemplo, un carnet de una EPS. Hasta este punto logramos llegar en ese 2020, porque el COVID dejó al mundo en pausa y de paso a las indagaciones que habíamos iniciado. Y en Ecuador tenemos la misma vulnerabilidad y pues venimos trabajando con ellos tratando de blindar fronteras en toda Latinoamérica. Poco a poco el mundo se fue abriendo de nuevo y retomamos las averiguaciones que casi siempre iban acompañadas de un no rotundo, hasta que apareció el general Juan Carlos Buitrago, que viaja por el mundo entero, dictando conferencias y enseñando en universidades. Aunque el furor del COVID ya pasó, para esos días de la entrevista tuvo un coletazo de gripa que me obligó a usar tapabocas. Logramos penetrar en estas operaciones de la costa, en algunas de la región, en Panamá. El terrorismo islámico está muy activo en
el lavado de dinero a través de criptomonedas. Entonces nuestros agentes de inteligencia tienen que convertirse en criptoagentes para actuar a cubiertas a través de avatars y a través de negocios financieros que actúen como fachada con el propósito de infiltrar las finanzas ilegales y este sistema financiero o este sistema económico criminal de estos grupos terroristas que se alimentan del contrabando, del comercio ilícito de cigarrillos, por ejemplo. Su gente estuvo infiltrada en esas células dormidas y a uno lo descubrieron. Los torturan, los descuartizan, tratan de borrar toda evidencia, pero gracias siempre no hay delito perfecto y a los informantes, a las fuentes humanas, a la tecnología, logramos llegar a los lugares, desarrollar operaciones y por lo menos recuperar el cadáver de nuestros héroes. Siguió el paso a paso y el día a día y hasta dibujó el recorrido de los terroristas que pusieron la bomba en la Asociación Mutual Israelí Argentina en Buenos Aires. Se identificó que Amer Mohamed Akil Rada estaba siendo buscado como uno de los terroristas más importantes, integrante de Hezbollah, pero además vinculado con Samuel Rafaf, que fue uno de los terroristas que participó en los atentados contra las AMIAs en Buenos Aires, donde murieron más de 100 personas. ¿Y ese personaje estaba en Colombia? Y su sede de operaciones era Maicao. Los centros culturales islámicos reclutando jóvenes conversos y los llevan a Irán, los llevan a Líbano, para que hagan una especie de entrenamiento. Para Buitrago no es nuevo porque lleva años advirtiendo a los gobiernos con datos precisos que a su juicio ya han sido corroborados. Fueron reclutadas por internet, por terroristas de ISIS. Les enviaron sus pasajes y ellas se fueron, mujeres jóvenes, 20, 25 años de edad. Buitrago se atreve a mencionar a Tarek El Aissami, el exfiscal de Venezuela, y a Alex Saab Morat, el barranquillero amigazo de Maduro. ¿Cómo se siente estar en Venezuela? Feliz. No hay evidencias de que el ex vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, por ejemplo, ha estado aliado con estos grupos y jugó un papel importante en la entrega de documentación. Saab, cuando fue detenido en Cabo Verde, iba rumbo a Irán. Es un dato con cara de anécdota, pero en este contexto es una revelación más. De alguna manera tuvo una vinculación con estos grupos. ¿Cómo fue la vinculación de Saab con estos grupos? Fue una relación comercial y creemos que parte de los dineros de Alex Saab iban con dirección a financiar estos grupos terroristas, la causa palestina. La información fluye a diario. Unos datos son especulativos y otros sencillamente son para seguir nuevas pistas. Lo que hasta ahora hay es lo que contaron Noguera, Espinosa y Buitrago. La amenaza mundial por el tema de Hamas. Y está el mapa en rojo, verde, amarillo. Colombia aparece en verde. Pues ¿por qué? Por las posiciones del presidente Petro a favor de Hamas. Entonces no es amenaza de Hamas. Lo real es que el país está advertido y señalado. Y lo que no nos puede pasar es que se convierta este territorio, golpeado y apabullado, en sede de terroristas. Vengan de donde vengan. En el 2018 detuvieron en Melgar, en Tolima, al iraquí Ahmed Buran Yaya, de 51 años. Según la Dirección Nacional de Inteligencia, tenía contactos con ISIS. Y en enero del 2024 fueron detenidos en Buenos Aires, Argentina, un sirio, un libanés y un iraquí. Los tres con pasaportes colombianos. Esta es la columna de la operación de Hezbollah en Colombia. Un informe de la Fiscalía Delegada para las Finanzas Criminales de Colombia describe el papel de empresas nacionales, ONGs, familias de la costa y delincuentes locales en la operación presunta financiación y entrenamiento del grupo terrorista Hezbollah, otra organización clave en este conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Una mayor implicación de esa organización armada chiita libanés, también conocida como Hezbollah, Hezbollah o Hezbollah, es uno de los factores que más preocupan a los analistas, ya que este grupo puede generar una escalada bélica internacional, en especial por su relación con Irán, país que es el máximo respaldo ideológico, económico y militar de ese grupo armado antisionista.
موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. Un poco de contexto. El pasado 25 de octubre se llevó a cabo una reunión en un lugar secreto en Beirut entre 3 líderes de grupos terroristas. En un lado estaba el jefe de la organización Hezbollah, Hassan Nasrallah, y en el otro lado de la fotografía el número 2 de Hamas, Saleh al-Aruri, con el líder de la yihad palestina, Ziad Nakhaale. En la cumbre se coordinó mantener la coordinación entre los 3 grupos, además de estudiar los pasos a seguir durante la respuesta a Israel. La noticia de la cumbre se produce mientras Hezbollah y las facciones palestinas aliadas intercambian fuego a diario con el ejército de Israel a través de su frontera norte con Líbano, lo que hace temer un nuevo capítulo de la guerra contra Hamas en Gaza, en el límite suroeste de Israel. Vamos a un poco de historia. Hezbollah significa Partido de Dios y es una formación extremista que defiende y practica la lucha armada. Tiene gran influencia en el sur del Líbano, lugar donde se concentra una gran cantidad de población chií y a donde llegó una oleada de refugiados palestinos a partir de 1948. En 1992 decidió participar en las elecciones libanesas con el apoyo del Ayatollah de Irán. Eso es importante. Por esto Hezbollah ha vuelto a configurarse como un actor clave en el conflicto entre Israel y las milicias palestinas. Y aunque buena parte de los gobiernos del mundo árabe lo consideran un movimiento de resistencia que profesa el antiimperialismo, antisionismo y el nacionalismo árabe, su brazo armado es considerado un grupo terrorista por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Egipto, entre otros países. Todo esto como consecuencia de los múltiples ataques que ha perpetrado en contra de la población civil indefensa. Por eso volvamos al informe de la Fiscalía y al papel de Colombia. El documento es de junio del año 2022 y revela las evidencias de su operación en el país, las empresas, individuos y organizaciones no gubernamentales con las que tienen presuntos nexos, todos en conexión directa con el régimen venezolano por medio de Tarek El Aissami, exministro de Petróleo de Venezuela, acusado de narcotráfico por la justicia de Estados Unidos y quien renunció el 20 de marzo pasado a su cargo y desde entonces se desconoce su paradero. El presidente venezolano Nicolás Maduro negó el viernes que su ministro Tarek El Aissami esté involucrado en el movimiento chiita libanés Hezbollah. Lo quieren vincular a Hezbollah. El informe de 28 páginas, bajo el nombre Caracterización del grupo terrorista Hezbollah, establece que el organigrama delincuencial de Hezbollah en Colombia se conecta desde Venezuela por medio del tráfico de drogas y el lavado de dinero con las disidencias de las FARC o Segunda Marquetalia, más directamente con el sanguinario Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, y desde su muerte con los herederos de esa estructura del negocio de cocaína. Por el mismo negocio ilícito y como mecanismo para entrenar terroristas en el campo de batalla, Hezbollah también se ha relacionado directamente con directivas de la guerrilla del ELN, específicamente, según la investigación, con Cristóbal Grimaldo Álvarez, alias Jaime, quien ha funcionado como el coordinador histórico entre Hezbollah y el ELN. Recordemos que en enero del 2020, Colombia también designó a Hezbollah como grupo terrorista. En medio de la visita de una delegación del gobierno nacional a Israel, las autoridades colombianas indicaron que ambas naciones tienen un enemigo común, la organización Hezbollah, que estaría apoyada por el régimen de Venezuela. Y que en la ruta entre Irán y Venezuela se ha especializado en llevar cocaína colombiana y dólares al Medio Oriente, devolviendo capitales lavados y armas. Pero fuera de eso existen otras complicaciones como la colaboración con tecnologías que generan factores de inseguridad para el país. Me explico. Según han podido determinar las agencias de inteligencia internacionales, Irán instaló un centro de monitoreo de comunicaciones de la región que funciona desde Venezuela, así como se oye. Lo que se están haciendo es creando un centro de operaciones en el Cabo San Román. Todo esto para monitorear todas las comunicaciones al norte de Venezuela, comunicaciones aéreas o marítimas. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Oxford sobre manipulación cibernética, Venezuela es el país más avanzado en América Latina y el undécimo del mundo en este campo, mientras que Colombia aparece como uno de los países con más baja capacidad y completamente vulnerable a la presencia de bots y bodegas destinadas a desinformar. Este riesgo se agrava en épocas electorales como ahora y nos hace víctimas de hackeos masivos como el sucedido hace un mes cuando Colombia amaneció sacudida por las secuelas de un ciberataque masivo que se apoderó de datos y el control de la web de la rama judicial, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio y muchos otros organismos. Son por lo menos 34 entidades del Estado que tienen la información y sus bases de datos secuestradas después del ataque informático al proveedor de servicios de telecomunicaciones IFX Network. Quizá la rama más afectada es la judicial. Cerca de 2 millones de procesos están paralizados. Pero volvamos al informe. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, el otro presunto vínculo de Hezbollah en el país, según el mapa de actores, era el exgobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Pestene. Alvarado fue investigado por los delitos de concierto para delinquir y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por sus presuntos vínculos con la guerrilla del ELN. El exgobernador habría entregado contratos a integrantes del ELN. Para el año 2017, una contratación por más de 1.800 millones. Pasaron casi 2 horas y la diligencia se interrumpió. El exgobernador se quedó dormido. Es para dar a conocer
que lleva un gran tiempo dormido. Por favor, tratamos de despertarlo. ¿Qué pasó? En julio pasado, el exgobernador fue destituido e inhabilitado durante 8 años por la Procuraduría General de la Nación por un caso de sobrecostos en uno de los programas de alimentación escolar en Arauca. ¿Cómo no? Cuando se habla de corrupción, no importa si es robándose la comida de los niños o aliándose con organizaciones terroristas dedicadas al exterminio del Estado de Israel. Todo se le tiene, como en botica. Pero de ahí el informe se va a los empresarios, en especial a lo que llaman el Clan Rada, con presencia en Colombia y Venezuela. Esta familia fue identificada porque en 2017 autoridades migratorias colombianas deportaron al señor Abdalá Rada Ramel, de nacionalidad venezolana y libanesa, quien era sospechoso de liderar una red de tráfico de drogas contrabando desde Maicao a Cartagena. En el interrogatorio inicial, Abdalá Rada reveló que sus actividades estaban coordinadas con un líder de Hezbollah en América Latina llamado Salman Rauf Salman. Es importante mencionar que la relación entre Salman Rauf y el Clan Rada se remonta al atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina. Salman Rauf Salman, also known as Samuel Salman el-Reda. Salman is most well known for his prominent role in the July 18, 1994 bombing of the Argentine Jewish Mutual Aid Society, a Jewish community center in Buenos Aires, Argentina, which resulted in the deaths of 85 innocent civilians. En ese bombazo participó Amer Mohamed Akil Rada, líder del Clan Rada, con quien Salman Rauf se ha encargado de desarrollar la influencia de esa organización terrorista en Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia. Según la Fiscalía, el actuar criminal de Amer Mohamed Akil Rada incluye el establecimiento de empresas de importación y exportación en Colombia y Panamá, a través de las cuales envían textiles y carbón vegetal al Líbano. Ya vamos para allá. Puesto que para las autoridades el carbón es utilizado con frecuencia para camuflar envíos de cocaína y explosivos porque puede neutralizar la detección del olor. Inoloro, pero no indoloro. Por estas razones, y en concordancia con la inteligencia de la Fiscalía colombiana, el pasado 12 de septiembre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en colaboración con la DEA, impuso sanciones a importantes agentes operativos y facilitadores financieros de Hezbollah que operan entre la región de América Latina y el Líbano. Entre los sancionados se destacó a Amer Mohamed Akil Rada y a su familia. Su hijo, el señor Mahdi Akil Helbawi, es un empresario barranquillero perteneciente a esta red vinculada a Hezbollah que está en el mapa de la Fiscalía y que también fue sancionado por los Estados Unidos, reseñando con varios aliases tales como Akil, Mahdi, Amer o Akwil. Este señor y su hermano Mohamed Helbawi están acusados de ejecutar diversas actividades comerciales para financiar operaciones de ese grupo terrorista por medio de una empresa en Barranquilla denominada Sangas SAS, dedicada, según las autoridades, al blanqueamiento de capitales en la industria del carbón, en la cual se vinculan transacciones a su padre y en la que Mahdi Akil Helbawi figura como director. Pero este listado de la Fiscalía no solo lo conforman compañías con actividades presuntamente ilícitas como lavado de dinero en sus negocios de textiles y de carbón, también con organizaciones sin ánimo de lucro que han sido clasificadas por el reporte de la Fiscalía como una célula creada por ese clan para el desarrollo de la estructura de Hezbollah en Colombia. La Fiscalía identificó que la organización Shahid Soleimani, ONG, la cual lleva el mismo nombre del líder terrorista eliminado por Estados Unidos, es una organización, abro comillas, cívica proiraní que está tratando de presentar a un terrorista como un pacificador. Esta organización fue creada el 28 de noviembre del 2020, según las autoridades, para presuntamente captar la atención de nuevos simpatizantes y miembros que quieren pertenecer a las células extranjeras de Hezbollah. La ONG fue fundada por el señor Marlo del Jesús Cantillo Borrero, una persona que se autodefine, según su página web, como un teólogo de paz con estudios islámicos, graduado de la Universidad Mustafa Qom en Irán y estudios de economía de la Universidad del Atlántico. El señor Cantillo fue candidato al Senado de la República avalado por el partido Fuerza Ciudadana, con una agenda, entre otras, buscando que los centros religiosos no paguen impuestos. Soy Marlon Cantillo, candidato al Senado de la República por Fuerza Ciudadana, número 82 en el tarjetón. Un saludo a las minorías musulmanas de Colombia. Pues bien, según la investigación de la Fiscalía, el señor Cantillo Borrero, fuera de ser el representante legal de la organización Shahid Soleimani, también lo es de una mezquita de Bogotá o centro islámico llamado Fundación Cultural Ahlul Bayt. En la fundación enseñamos la religión islámica, chiita, yaparí. Damos cursos de creencia, historia, árabe. Además, según el mapa de la Fiscalía, es propietario de una empresa llamada Silex, registrada en Rumania, y también un escritor prolífico a favor del régimen de Venezuela y las políticas de Irán. O sea, Israel hoy está haciendo con el pueblo palestino lo que ellos le hicieron en Europa. Por esto no sorprende que el 18 de julio del 2023, la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá, después de una juiciosa investigación de las actividades de la ONG manejadas por el señor Cantillo, sancionó a la organización Shahid Soleimani por medio de la resolución 370 con la debida cancelación de su personería jurídica. Pero el reporte de la Fiscalía no debería parar ahí, ya que en la investigación brilla la ausencia del señor Alex Naim Saab Morán, preso en Estados Unidos. El conocido negociante barranquillero Alex Naim Saab, señalado por Estados Unidos de ser parte de una red de lavado de activos con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, producto del robo de paquetes alimentarios para los pobres de ese país, fue capturado en el archipiélago africano Cabo Verde, mientras la aeronave privada en la que siempre se transportaba el colombiano se abastecía de gasolina tras un viaje que cubría la ruta Teherán-Caracas. Este fue un gran golpe para las redes ilícitas del régimen de Nicolás Maduro, ya que Saab es acusado de ser facilitador clave de Irán
Irán y Turquía, involucrado en presuntos negocios de corrupción, lavado de dinero en Venezuela desde el año 2004. Uno de los negocios que involucró al empresario con Hezbollah es el oro que se extrajo del arco minero venezolano en un esquema de oro para alimentos con Turquía. Algunos informes sugieren que Hezbollah ha estado operando en terreno en esa región densa en riqueza mineral del sureste de Venezuela, de la mano del ELN y de las disidencias de las FARC. Y la red local de corrupción de Alex Saab y el sistema financiero que manejaba fue uno de los elementos importantes para poder enviar dinero pasando por Colombia, de Venezuela a Hezbollah. Por eso en la tensión tan complicada que se vive actualmente en Israel y Gaza, no hay otra alternativa que atacar sin miedo el terrorismo salvaje que ha cometido Hamás en contra de la población israelí, entre quienes hubo víctimas musulmanes, cristianas, trabajadores budistas del sudeste asiático, no solo judíos. También hay que atacar de frente el terrorismo que puede cometer Hezbollah y la yihad islámica palestina en apoyo a Hamás, sin por ello permitir bajo ningún motivo y justificar de ninguna manera los abusos del ejército israelí en contra de la población palestina indefensa o de las violaciones a los derechos humanos que se estén dando en este conflicto tan triste y atroz. Es importante entender que esas organizaciones terroristas que atacan a Israel, que se ven tan lejanas de la realidad colombiana, se terminan alimentando de estructuras de descomposición en nuestro país y de alianzas con personas cercanas al régimen venezolano, organizaciones criminales atadas al narcotráfico, políticos condenados y estructuras de blanqueamiento de capitales. Eso no tiene posición política defendible. No importa de qué lado se quiera anclar uno con respecto a la tensión en el Medio Oriente, ya que siempre hay que pararse del lado de las víctimas y de ese entramado de putrefacción entre regímenes dictatoriales, guerrillas mafiosas, empresarios polémicos, ONGs falsas, narcotráfico y compañías para el lavado de dinero que alimentan estructuras ilegales. Unas de las víctimas localmente las ponemos nosotros, con mayor corrupción y más muertos. Un país que ha sufrido esas secuelas de la guerra, el terrorismo y el narcotráfico por más de medio siglo no puede bajar la guardia ante esa amenaza. Es un deber mucho más que moral. Muchas gracias. Hemos podido ver y analizar junto con nuestros amigos de la televisión colombiana y nuestros informantes todo lo que tiene que ver con esta maléfica influencia del terrorismo en la región. Yo quiero, si ustedes me lo permiten también, poner a consideración estos minutos un extracto de una conferencia que presentó Pilar Rahola, la licenciada insigne Pilar Rahola, periodista, analista española, catalana, en la OEA, donde denunció claramente cómo Irán ha extendido sus tentáculos políticos, militares, económicos y mediáticos en toda la región latinoamericana, el peligro que esto conllevó, el daño que causó cuando Irán, por medio de Hezbollah, atacó la embajada israelí-argentina y la mutualista israelí-argentina en los años 1992 y 1994. Pero sobre todo el peligro que puede venir para toda Latinoamérica si es que Irán sigue expandiendo sus dominios en toda nuestra región. Yo quiero también a su vez invitarles para que ustedes conozcan un poco más del pensamiento islámico, qué es lo que piensan ellos, en el libro que yo escribí, Jerusalén y la Tierra Prometida, el origen, la historia y las profecías del conflicto en el Oriente Medio. En este material yo desarrollé cómo el islamismo toma pasajes del Corán que están transcritos acá en mi libro al pie de la letra para ejecutar la guerra santa, la yihad, el pensamiento de morir matando. Definitivamente quiero poner a consideración ese material que le va a ser de gran edificación. Por favor, escuchen a Pilar Rahola y lo que tiene que decir. Sin más ni más, me despido para el cierre del programa. Por favor, es importante que la escuchen. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Gracias a Benaibrit, ACAM y por supuesto la OEA por esta oportunidad. Voy a pedir disculpas porque el tema de Irán en Latinoamérica es muy grande y tengo muy poco tiempo y por tanto va a ser un resumen muy escueto. Me atrevo a decir con toda rotundidad que la penetración comercial, económica, militar y mediática de Irán en Latinoamérica es la amenaza más importante para el continente. Esto lo voy repitiendo porque Latinoamérica es el continente donde está creciendo más el antisemitismo. Pero hay que recordar que el antisemitismo es la fuente primera directa de destrucción de valores democráticos. A través del antisemitismo se aprende a odiar también las libertades. No solo, lo repito siempre que puedo, el antisemitismo es una cuestión judía. Es fundamentalmente una cuestión de la humanidad, es una cuestión democrática y a través del antisemitismo se aprende a odiar la democracia, la tolerancia, las democracias libres, la sociedad de las libertades. En el tema de militar, Irán también forma parte de los acuerdos comerciales, tiene un papel cada vez más determinante y no es cualquier cosa. No olviden que en estos momentos, por ejemplo, hay aviones no tripulados venezolanos, los famosos Mohajer
6 que pueden tener alcance hasta Estados Unidos. Tenemos los barcos Zolfajar, que fueron un acuerdo también con Nicaragua y con Venezuela, que pueden contener misiles antibuques. Tenemos otros acuerdos militares que tienen que ver también, incluso, por ejemplo, Bolivia ha hecho un acuerdo comercial hace poco tiempo y militar para tener aviones no tripulados teóricamente para el control de fronteras, pero todo esto es una red militar que yo creo que cada vez es más preocupante en el terreno de la seguridad militar. Pero además tenemos la joya de la corona, que es la triple frontera. Y aquí es donde la derivada terrorista adquiere su importancia máxima. La triple frontera fue una bendición, debe ser de su Dios, una bendición del cielo, que se dice vulgarmente, para Irán, porque era una red delictiva enormemente importante, conectada con todas las redes del narcotráfico, que además con muchas dificultades, rodeada de países vulnerables en el terreno del control de fronteras y con una triple frontera prácticamente imposible. Fue Alberto Nisman quien en el 2013 habló claramente de la triple frontera como un estado dentro de los estados y sobre todo un territorio free en materia de terrorismo. Lo cierto es que hoy por hoy la triple frontera, el dominio de Hezbollah es absoluto, también de las fuerzas Quds. Como saben ustedes bien, las fuerzas Quds son sin ninguna duda dentro de los 5 grandes grupos que tiene la Guardia Revolucionaria más activo en la región. No olvidemos que las fuerzas Quds son las que han ido potenciando atentados terroristas en diferentes lugares del mundo y por tanto su importancia es fundamental. Tenemos en la triple frontera y tenemos en la región las fuerzas Quds y tenemos Hezbollah dominando todo lo que sería el territorio. Esto les permite tener una logística preparada para en cualquier momento poder crear o hacer atentados. No solo los atentados que se produjeron en el 92 y el 94 en la Embajada de Israel y en Amia, que como bien saben 4 de los identificados como responsables del atentado de Amia están viviendo en la triple frontera, y en el 2018 se detuvo al que fue el gran financiador del atentado de Amia, al señor Ahmadi Barakat, de la familia Barakat, conocida miembro de Hezbollah, que vive tranquilamente en la región, fue detenido en Foz de Iguazú. Todo esto, y a partir de aquí, por ejemplo, el intento de un atentado de unos empresarios israelíes en Colombia surge de toda esta red logística, pero lo fundamental no es lo que han hecho en el pasado, sino lo que podría pasar en el futuro. Y pongo un ejemplo. Cuando Israel abatió al líder de Hezbollah, no recuerdo el año ahora, en el 92, claro, en el 92, Irán respondió a través del atentado en la Embajada de Israel en Buenos Aires. Y fue el inicio de un proceso de asentamiento de la posibilidad logística del terrorismo en la región. Esto ha ido en un increciendo permanente. Que no haya habido grandes atentados a partir de aquel momento no implica que no los pueda haber. Yo lanzo, por ejemplo, una idea para, como mínimo, reflexionarla. Irán tiende a tener proxies en sus luchas. Acostumbra a luchar especialmente contra Israel a través de los proxies que tiene en la región. Conocemos bien Hezbollah en el Líbano, Hezbollah también en Siria, la Guardia Revolucionaria en Irak, los Houthis en el Yemen, Hamas y Yihad Islamía en Gaza. Es decir, todas las luchas, todas las coberturas contra Israel, las que produce Irán, las hace siempre a través de los proxies que tiene y que controla, y por tanto nunca lo hace frontalmente. ¿Qué quiero decir con todo ello? Estamos en la OEA, y yo me atrevo a decir en la OEA que hoy por hoy la penetración diplomática, militar, comercial, económica y mediática de Irán es la amenaza más importante que tiene el continente. Evidentemente lo que vehicula no son ideas democráticas, sino que es todo un relato de criminalización de Israel, de criminalización de la comunidad judía, pero también de destrucción de los valores democráticos. Hay que ir repitiendo permanentemente que el antisemitismo no es una cosa de judíos, es una cosa de los no judíos, nos atañe a todos. Y en la penetración de una entidad tan poderosa como Irán, con tanta potencia mediática, no solo militar y no solo logística, en un territorio vulnerable como el continente, con una cantidad importante de regímenes, que son algunos de ellos, como Venezuela, claramente pseudodemocráticos, cuando no directamente nada democráticos, con líderes también de poca altura,
pero con mucha verborrea de la izquierda tradicional, como son los Petros o como son los Boric o los Daniel Ortega, llegar a ver que Daniel Ortega puede llevar a Alemania al Tribunal de la Haya ya es el final del surrealismo hoy en día. Bien, todo esto está basado en Latinoamérica. No solo se trata del peligro de Hezbollah en la triple frontera, o de los miles de millones, el último dato que pude leer eran 43.000 millones de dólares al año de beneficio que surgen de la triple frontera, una parte de cuyo capital va directamente al blanqueo de capitales de Hezbollah, que también con la conexión con la droga de la BK en el Líbano, pero también a la financiación del grupo terrorista. No solo es Hezbollah, y no solo es incluso Yihad Islamía, que también se ha encontrado en la triple frontera. Es fundamentalmente la operación de invasión en el relato y también en el dominio diplomático de Irán a través de todos sus proxies. Si en la región de Oriente Medio sus proxies son Houthis, son Hezbollah, son la Guardia Revolucionaria en Irak, en Latinoamérica son los regímenes del eje bolivariano que han facilitado, y no solo, también el papel de Brasil es muy cuestionable, lo fue en su momento el papel de Cristina Kirchner en Argentina, que han facilitado el asentamiento definitivo de Irán como gran complejo militar, político, comercial y mediático en toda la región. Acto en el que huyen miembros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, asentados en territorio peruano. Exclusivo. Imágenes del que habría sido el más reciente depósito de armas de los ex-FARC. Ahí tiene que tenerlo. Ok, ya todas cuatro. Hemos encontrado una muestra que han sido destruidas en su momento. Como usted comprenderá, eso no puede ser trasladado a ninguna parte con el riesgo, por el riesgo que esto trae consigo. Un terrorista que hace política no lo absuelva de ser un terrorista. Algo que en Perú ya saben gracias a su propia lucha contra el terrorismo en el siglo XX. En Perú ya saben que el terrorismo no es solo la bomba, pero también es la logística, es el financiamiento, el reclutamiento, la ideología, la inteligencia. Es todo un ciclo de actividades que se perpetúan en la clandestinidad antes de transformarse en un acto de terror. Perdidos por ahí. Hernán Lora, para saber de historias, se entrenó militarmente con el M-19 en los desiertos del Sahara en Libia. Mire cómo se entrenó con los militantes y combatientes de la Organización de Liberación para Palestina. ¿Por qué Petro defiende al pueblo de Palestina? Dice Vicky. Porque tenemos la misma raíz. No sabía. Le cuento. ¿Por qué fuimos allí, debajo de las estrellas, a tocar guitarras? Al lado del Frente Polisario que yo reconocí, árabes, compañero Echara, árabes. Hoy las armas están al servicio del pueblo. Las armas están al servicio del pueblo. Hoy las armas están al servicio del pueblo. Las armas están al servicio del pueblo.